Hola Ana, buenas tardes a todos. Hola Natalia, voy a ir poniendo por aquí, os voy a dejar el enlace para que lo tengáis. Hola Sol, y así os lo dejo aquí fijo. Vale, os voy a fijar la página de Begoña. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando por aquí. Ya sé que Bego está por aquí al otro lado, vamos a esperar unos minutitos que se vaya uniendo la gente. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar este viernes aquí a las 3 de la tarde, afilando la sierra, ¿no? Para seguir aprendiendo y evolucionando en estos encuentros de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Y os lo agradezco muchísimo todo el apoyo y todo lo que compartís y me apoyáis en este rincón. Y gracias a todos los que van pasando por aquí. Hola Ana Mari. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo como es la comunicación y cómo comunicar a través de la pantalla, porque ahora con todo esto que hemos vivido, pues al final todas esas personas que querían comunicar con sus marcas personales, su mensaje, pues han tenido que comunicar para existir y creo que al final la comunicación es todo, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo hablamos, el tono de nuestra voz, cómo movemos nuestras manos, todo es comunicación. Entonces, mucha gente comunica, pero no todo el mundo conecta. Y hoy tenemos a una experta como Begoña, que ella es experta en habilidades de comunicación, se ha formado en un montón de disciplinas, ahora nos va a contar, es licenciada en periodismo, escritora, formada en oratoria, ha estado en radio, en televisión, es conferenciante, mentora, ha dado conferencias a lo largo, no solo en España, sino a lo largo de diferentes países del mundo y bueno, tiene una experiencia y tiene una metodología que se llama Screentelling y hoy nos la va a contar. Así que la voy a dar paso por aquí para que la disfrutéis porque Begoña es una maravilla y creo que vais a aprender muchísimo esta tarde. Hola, Hola, ¿qué tal, Bego? muy bien, buenas tardes. Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ya tenía yo ganas de tenerte por aquí. A mí me encantas de siempre, ya lo sabes, desde esa primera vez que conectamos y tenemos muchas cosas que nos apasionan en común y sobre todo a mí me admira tu juventud y toda la formación y trayectoria que tienes, lo que evolucionas cada día. Mira, la palabra ambición me gusta mucho en ti porque ambicionas ser excelente cada día y compartir todo eso que te apasiona relacionado con la comunicación y eso yo creo que es fascinante para todos los que se van a unir hoy con nosotros. Jo, muchísimas gracias, Sam. Muchas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde en esta entrevista, dedicando esta pequeña, no sé si sobremesa o mientras coméis, en este viernes. Y a los que estáis, felicitaros porque estar aquí un viernes a esta hora para intentar aprender un poco más. Primero, confiando en Samantha, que siempre trae invitados, bueno, yo la sigo muchísimo, maravillosos. Y segundo, pues para intentar aprender un poco más a comunicarnos mejor. Así que, pues felicidades por estar aquí. Y Sam, mil gracias por esta invitación y por la presentación que me has hecho, que no sé qué más voy a decir yo después de todo lo que has dicho de mí ahora en este Jo, ratito. la verdad que yo sé que además a ti te gusta comunicar cuando yo te pregunto, por ejemplo, ¿quién es Begoña? A mí me gusta mucho esa parte, ¿no? Porque tú tienes esa parte tan emocional, pero a mí me gusta porque tienes esa parte también de foco, ¿no? De llegar a conectar y no es fácil, ¿no? Porque todo el mundo comunica, todos comunicamos, pero no todos conectamos, ¿no? Entonces yo creo que ¿cuál es el secreto, ¿no? De eso que tú haces? Bueno, pues mil gracias. Voy a hacer una pequeñísima introducción y ahora ya entramos en materia, que tenemos muchos temas que comentar. Bueno, Ana Mari dice aquí, estamos encantados. Pues muchísimas gracias. Nosotras también, creo que se nos nota en la cara. Sí, sí, Bueno, sí. pues yo soy Begoña Martín, soy periodista y consultora de comunicación. Y bueno, y me dedico a ayudar a las personas a comunicar mejor su talento en público y en privado, como digo yo, ¿no? Y ahora especialmente a intentar traspasar esta pantalla que nos ha impuesto el momento social en el que vivimos, ¿no?
Y como bien decía Samantha, yo soy una apasionada de la comunicación porque entiendo que todo empieza y acaba en nuestra manera de comunicarnos y de expresarnos, ¿no? Que todos tenemos nuestro talento, nuestras habilidades, nuestros proyectos, nuestras ideas y muchas de esas son maravillosas, pero nunca terminan de ver la luz, de despegar o de brillar como uno querría porque nosotros mismos no somos capaces de expresarlas como esas ideas merecen, ¿no? Entonces, a mí ayudar a las personas a comunicarse por lo que son, por lo que quieren hacer, por los valores que tienen, pues me encanta, ¿no? Es como que creo que es eso que puede aportar al mundo, ¿no? Ayudar a que otros proyectos, otras ideas y otras personas sean más visibles, mejorando sus habilidades de comunicación. Y como bien decía Samantha, yo tengo un lema muy claro y es que comunicar, al final comunicamos pues todos los días, ¿no? Desde que decimos buenos días, ¿no? Pero aquí tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Por eso al final mi mantra, digamos, en la comunicación siempre es conecta, inspira y transforma. Esa es la comunicación un poco a la que tenemos que aspirar, ¿no? A intentar hacer que lo que contamos le importe a la otra persona y mover a la acción a la otra persona, porque al final es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos, cuando hablamos de nosotros, nos presentamos o cuando comunicamos un proyecto, es generar una transformación en el otro que le lleve a moverse a la acción y a dar un paso adelante, ¿no? O porque una idea te ha inspirado, porque quieres colaborar con ese proyecto, porque quieres comprar a esa persona, por lo que sea, ¿no? Pero cumplir ese objetivo. Y, y bueno, como decía Sam, creo que es algo que tenemos que reivindicar mucho, la importancia de aprender a comunicarnos. Y como, bueno, lo contaré próximamente en redes, ya solamente te dejo una idea y ya seguimos. Eh, la verdad es que la educación y la sociedad no nos lo ha puesto muy fácil para aprender a comunicarnos y a expresarnos en público, ni en, por supuesto en el online no, porque no estábamos en ese momento, pero tampoco en lo físico, ¿no? No hemos dado oratoria ni clases de comunicación en el cole, tampoco en la universidad. Yo soy de una generación muy reciente y tampoco lo hice, ni en la universidad, ni en nada, tampoco en mis trabajos. Yo al final, bueno, me dedico a esto y me he formado, ¿no? Pero la sociedad y la educación no nos lo ha puesto fácil en ese sentido. Entonces, yo entiendo que podamos decir, bueno, es que pues, no lo he estudiado pues porque no lo he tenido delante. Entonces, puede que, como digo yo siempre, la culpa de que nosotros no mejoremos nuestras habilidades de comunicación no es enteramente nuestra, es cierto. Pero la responsabilidad de hacer algo al respecto y de ponerle solución sí que es nuestra. Y no podemos dejar para mañana lo que en realidad tiene que ser una prioridad, que es aprender pues, a contar mejor lo que somos y lo que hacemos. O fíjate qué importante ahí lo que dices, ¿no? Porque, fíjate, arrastramos, yo había apuntado aquí, tenía como apuntes esas limitaciones, esas creencias limitantes que tenemos, ¿no? Yo creo que el pánico de hablar en público, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que arrastramos desde pequeños. Yo me acordaba, yo prefería esos exámenes escritos antes que un oral, porque salir a la pizarra era como, pues, temblabas y a lo mejor sabías todo, pero no sabías cómo comunicar y cómo expresar, ¿no? Porque a los nervios te podían. Entonces creo que ahora, con todo esto que ha pasado, no ha quedado más remedio que decir, es que ahora tengo que salir, porque si no, no me conoce nadie, ¿no? Sí. Y al final, si no comunicas, no existe. Tal cual. Y conectar a través de la emoción creo que es interesante. Por eso al final, tú que eres experta también pues, en storytelling, ¿no? Que es tan importante, o ese elevator pitch, ¿no? Enseñar a todos esos pues emprendedores, ¿no? Que están al otro lado y no saben cómo comunicar o cómo bajar a tierra ese mensaje para poder llegar a sus posibles clientes. Totalmente. Por eso digo que es muy importante asumir que la responsabilidad de hacer algo al respecto de esto es nuestra. Como tú bien decías, tampoco nos ha formado ni el sistema educativo en la sociedad en la que estamos, pues nos han educado un poco en el que, bueno, pues no nos han transmitido ninguna parte de inteligencia emocional, tampoco nos han educado o sea, nos han educado en que el error está mal, que fallar está mal, que incluso pues que es como un poco en el miedo al ridículo, en el qué dirán, en el qué pasará, todo eso ha ido haciendo mella en nosotros y uno de los aspectos en los que más ha influido es precisamente en este miedo que tenemos a exponernos, que está directamente relacionado con el miedo a comunicarnos, ¿no? Porque al final es ponerte delante o a través de una pantalla o delante de un público y es decir, hola, este soy yo, esto es lo que te cuento y eso nos genera mucho pánico y como digo, la sociedad no nos lo ha puesto fácil y el sistema educativo tampoco. Pero sí que es verdad que a nuestra disposición ahora tenemos muchos recursos para ponerle remedio a esto. Y hace unos años, no sé si lo habréis leído en algún sitio, pero se hizo un estudio en Estados Unidos y el segundo mayor miedo de las personas era, después de la muerte, era hablar en público, era comunicarnos.
Y es cómo hemos llegado a este punto de algo que tenemos que hacer todos los días, nos genere esa tensión. Y yo siempre digo que hay que basarnos desde lo más básico, es decir, nos da miedo o nos genera inseguridad aquello que desconocemos o aquello para lo que no nos hemos formado. Es así, ¿no? No todos tenemos que saber de todo, pero identificar que esto ocurre, pues nos ayuda a ponerle solución. Y hoy en día tenemos muchos recursos alrededor. Lo que pasa que yo normalmente me encuentro muchos casos con que a los comunicadores nos cuesta, bueno, tenemos que hacer mucha pedagogía de por qué esto es importante, ¿no? Fíjate que vivimos en lo que se dice, en la era de la comunicación, en la era de las palabras, de la imagen, de la exposición total. Y aunque vivamos en esa era, todavía a los comunicadores y a los que nos dedicamos a formar en habilidades de comunicación, nos cuesta hacer mucha pedagogía de ocúpate de esto, por favor. Es decir, no lo dejes para el final, porque una gran idea, sin ser bien contada, en realidad muere antes de nacer. Y decías tú para los emprendedores, pero es que vamos más allá. Para cualquier perfil profesional, da igual si trabajas para una empresa, si eres tú directivo, cualquier ejecutivo, cualquier tipo de profesión, no solamente las nuevas profesiones y los emprendedores, es que lo necesitamos todos los días. Es que tú tienes que liderar reuniones todos los días si trabajas en la empresa, presentar proyectos, presentar ideas. Incluso si quieres dar un salto profesional, tienes que enfrentarte a entrevistas de trabajo y a procesos de selección en los que tienes que hablar de ti. Si quieres hacer, pues, no sé, hablar con una persona a la que le quieres vender algo, ya estás hablando en público delante de otra persona. Ahora que estamos en el mundo de las redes, si quieres exponerte en redes, ya estamos haciéndolo como estamos haciendo tú y yo, ¿no? Yo lo digo siempre, mira tu agenda hoy en día, tanto si eres emprendedor como si no. La mayoría de las cosas que tienes en la agenda implican hablar, implican exponerte y además ahora a través de una pantalla. Entonces, oye, si lo hacemos todos los días, vamos a prepararnos para hacerlo bien, ¿no? Yo creo que como en todas las áreas, al final necesita una preparación y todos podemos acceder a ella si queremos, ¿no? Y si tomamos parte de decir, oye, yo quiero cambiar, yo quiero comunicar mejor, ¿no? Pues al final es esa evolución, ¿no? Ese pasito a paso de decir, pues voy a hacer pues una formación, voy a intentar comunicar y salir de esa zona cada día, pues para poder cruzar al otro lado e intentar superarme a mí mismo cada día. A lo mejor hoy no lo hago tan bien, pero poquito a poco lo conseguiré y al final tampoco es lo que comunicas, sino cómo lo comunicas, ¿no? A lo Exacto. mejor no es lo mismo vender este bolígrafo que te digo, pues es un bolígrafo alargado, que te pinta en azul, que te digo, a lo mejor es un bolígrafo fantástico que si escribes, pues vas a hacer unos textos maravillosos, pues el énfasis y el entusiasmo que le pongas es que también influye mucho. Así es, por eso es muy importante nosotros contar con las herramientas, pues lo que hablabas tú, ¿no? Saber cómo construir una historia, qué es el storytelling, porque el storytelling hablamos o lo oímos todos los días, ¿no? De sí que bonito, las historias venden y vamos a contar historias, pero vamos a entender cómo integrar ese recurso en nuestro día a día, para contar nuestra propia historia, incluso para vender las ideas que tenemos o lo que hacemos o los proyectos que tengamos a través de historias, pero tenemos que dominar esa parte, ¿no? El presentarnos nosotros, el hablar de lo que, no solamente de lo que hacemos, sino de lo que somos, de lo que sentimos. Necesitamos recursos que no tenemos por qué saber si no nos dedicamos a esto para integrarlos luego de manera natural en nuestro día a día y a partir de ahí poner el foco, como tú dices, en cómo contamos las cosas. Esto es algo que a mí me obsesiona porque yo siempre lo digo, no importa que sepas mucho, que sepas menos, siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Y siempre va a haber alguien en este mundo que hace lo mismo que tú o parecido. La competencia, sobre todo en el mundo digital, es enorme y va a ir a más. Entonces, al final el presente y el futuro no es de quien más sepa ni de quien mejor lo haga, es al final de quien mejor comunique eso que hace. Y ahí es donde está la diferenciación, ¿no? Tú puedes tener el mejor producto del mundo, el mejor servicio del mundo, o incluso tener el mejor currículum del mundo en un proceso de selección y no llegar a esa meta y plantearte que ha fallado. ¿Y sabes dónde vamos normalmente? A pensar, mi currículum no es suficiente, no es el perfil que están buscando, o mis habilidades no son suficientes, o si tienes tu propio producto o servicio, es que no, mi producto no va a No es funcionar o no bueno. funciona o es mi servicio. Y normalmente, en realidad, lo que está fallando no es eso, sino es como tú lo has mostrado al mundo. O sea, esto es una cosa clara. En un proceso de selección, por ejemplo, esto es clarísimo. Al final, cogen a otro candidato y no te cogen a ti y tenéis el mismo currículum, los mismos másteres, los mismos idiomas, las mismas carreras, todo exactamente igual.
pero esa persona ha tenido feeling, ha conectado en esa entrevista más que tú. Y por eso han optado por ella cuando la formación era la misma. Aunque a ti te digan no das el perfil, la realidad es esa, ¿no? Y un poco pasa esto, pues los emprendedores, que yo sé que tu comunidad está cargada de mujeres emprendedoras, bueno, y no solo mujeres, ¿no? De emprendedores, con proyectos interesantísimos, que eso, que quizá no despegan y nos obsesionamos que si el precio, que si el marketing, que si los embudos, que por supuesto eso es importante, pero ¿y nosotros cómo lo estamos transmitiendo? ¿Cómo lo estamos contando en nuestro día a día? Nos invitan a un evento, estamos sacando partida a esa ponencia. Nos invitan a hacer un directo, le estamos sacando partido a ese directo. Nos invitan a dar una masterclass, estamos conectando de verdad con esos alumnos para que luego se acuerden de nosotros. En fin, dice por aquí Ana Mari, podemos saber escribir, Sí. pero tenemos que saber comunicarlo verbalmente. Exacto, es decir, se habla mucho del copywriting. Yo también estoy formada y soy especialista en copy, lo aplico a todas mis formaciones porque es muy importante. Sí. La persuasión a nivel escrito es fundamental, pero es que no solo nos dedicamos a escribir durante el día de lo que hacemos, es que hay que expresarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, espero que esta introducción que hemos hecho un poco larga sirva un poco para generar conciencia de esto es importante. Y ahora, más aún, porque encima tenemos que hacerlo con la pantalla. Y la pantalla o la trabajamos bien o se puede convertir en una gran barrera, Totalmente. ¿no? Si ya Y nos cuesta... emocionar, ¿no? Emocionar a través de la Totalmente. pantalla y un concepto que has dicho tú que también es importante, ¿no? Ya Uh-huh. hemos visto que a través de la pantalla conectamos y nos emocionamos y también llegamos, ¿no? A la persona que está al otro lado. Pero otro concepto que también tenemos que tener en cuenta que es la venta, el miedo que da vender, cuando Sí, vender es servir, ayudar a otros, ¿no? sí. Tenemos ese concepto que también nos frena a la hora de saber comunicar nuestro mensaje. Totalmente. El tema de la venta me encanta que lo saques ahora en la conversación porque yo me encuentro muchas veces con muchos alumnos y con muchos clientes bloqueados a la hora de venderse ellos y de vender sus productos, sus servicios en cualquier contexto, ¿no? En el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, en cualquier sector además. Yo creo que cuando entendemos que el proceso de venta es un proceso de comunicación esencialmente, eso nos quita un poco de presión en el sentido de que, oye, comunicar lo hacemos todos los días y la venta no deja de ser un proceso de comunicación de una persona con otra, con, digamos que con un intercambio, ¿no? Que normalmente es económico. Pero el tema es, vale, entendemos que es un proceso de comunicación, pero ahí viene el problema, es que no hemos desarrollado esas habilidades de comunicación. Entonces, volvemos al bucle de me cuesta venderme a mí, me cuesta vender lo que hago, me cuesta exponerme, me da pánico vender porque no sé por qué, es algo que genera un poco, pero sobre todo genera eso porque la venta es una exposición de lo que tú haces, de tu producto, entonces volvemos al mismo punto, a tener que tratar esas habilidades de comunicación y ese miedo a la exposición, ¿no? Para atacar un poco el problema de raíz, que es esto, al final, para vender hay muchas estrategias que funcionan y que se aplican, pero para mí la más importante es la habilidad de persuadir. Y la habilidad de persuadir no funciona si tú no la integras en esas habilidades de comunicación, ¿no? Si yo no te estoy transmitiendo con la voz, con mis gestos, con el mensaje que quiero trasladar, con esa conexión que estoy haciéndote a ti a través de preguntas para entender cuál es tu dolor y yo darte esa solución, yo te puedo seguir el guión de la persuasión que tengo aquí delante, pero no va a ser suficiente. Entonces, es algo de verdad, la venta, yo tengo, jolín, clientas que les daba pánico y que ahora lo hacen con una soltura y con una fluidez maravillosa, pero han dedicado tiempo a esforzarse en esto. Y yo siempre digo, le dedicamos un esfuerzo tremendo a nuestro producto, a nuestro servicio o incluso a nuestro currículum si queremos crecer profesionalmente, a ponerlo bonito, a que esté bien, a que todo tenga... Y luego, ¿cuánto tiempo dedicamos a preparar la manera de comunicar eso? Nada, llegamos cansados, un 1%. Ya está. O sea, no leemos. Y entonces, eso no puede ser, tiene que ser la balanza, tiene que estar equilibrado. El mismo foco y ganas y tiempo y de esfuerzo que tú le pones a preparar ese producto, servicio o tu currículum, o ese proyecto que tienes en la cabeza a presentar, tiene que ser proporcional al tiempo que tú dedicas. Y ahora, ¿cómo comunico esto para conectar mejor y para lograr mi objetivo? Sea el que sea, ¿no?
Qué bueno, porque al final, y cuando te das cuenta que al final es como una contraprestación, o sea, tú parece que como la venta es como engaño, no sé por qué es una Sí, creencia que tenemos ahí que vamos arrastrando, ¿no? Como el comercial, que siempre tiene esa figura como de que te vende humos, ¿no? Pero en realidad que tú estás ayudando a otra persona a través de lo que se te da bien. Tú se te da bien, tienes una habilidad para comunicar, para conectar y quieres ayudar a otras personas a que puedan lograrlo a través de esa metodología, ¿no? Pues qué mejor manera de hacerlo. Oye, pues yo te doy esto, que es mi valor, para que tú lo cojas, lo aproveches y lo saques y lo apliques, a lo mejor en tu vida sí. personal o profesional. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente también un poco por la educación que hemos vivido, sobre todo también en España nos pasa, en torno al dinero hay muchos tabús, se generan muchos tabús muy, muy grandes, ¿no? De hecho, tú en España no le puedes preguntar a una persona cuánto cobra porque se entiende que es algo de mala educación. Tú, por ejemplo, en el contexto anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, es algo normal, y además que no es que te dicen lo que cobran al mes, es que te dirán lo que cobran anualmente, ¿no? Es algo que lo tienen como más integrado, ¿no? En la manera, pues en la educación que han recibido. Y eso va dejando mella, ¿no? Y al final nosotros hemos crecido en el para ganar mucho esto es mucho sacrificio, el trabajo es mucho sacrificio, ¿no? Hay que trabajar muchísimo para ganar oye, pues 1.000 euros es una maravilla porque cómo están las cosas. Hemos ido creciendo con esas creencias del dinero asociado casi al sufrimiento más que a la recompensa, ¿no? Entonces, eso nos ha ido sin darnos cuenta nosotros, calando en nosotros, y cuando encima vender depende de nosotros mismos porque tenemos un proyecto propio, ahí es cuando llega el momento de, y ahora tengo que sanar esta parte y aprender cómo hacerlo, ¿no? Y entender, como tú dices, que la venta es un proceso de comunicación enfocado a darle solución a una persona que tiene un problema. Lo hacemos todos los días, se nos mancha el suelo y vamos a comprar algo para limpiar el suelo porque no queremos que el suelo esté sucio. Se nos rompe el coche y vamos al taller a que nos lo arreglen, ¿no? Estamos resolviendo un dolor. Y ese proceso para resolver el dolor, en el fondo es una conversación, es una transacción, pero es comunicación, ¿no? Totalmente. Y cuando nosotros nos sentimos seguros, hablando de lo que hacemos y de lo que somos, la venta se produce de otra manera. Se produce de una manera más natural, más fluida. Ya no nos genera esa tensión, porque ojo, la tensión en una venta se transmite al Total. 100%. O sea, una persona que está tensa a la hora de vender su producto o servicio, es que eso se transmite y es todo lo contrario, ¿no? Y si no tienes claro el qué decir, también se va a transmitir. En fin, que esto daría también para casi otro tal. Si quieres, vamos a hablar un poco del método, que supongo que estarías ahí a puntito de Sí, tenía yo sacarlo, ¿no? aquí pues para explicarles a ellos, ¿no? Sí. Porque sé que estás preparando también, ¿no? Ese workshop, ¿no? Ujú. Ese encuentro, ¿no? Para hablar de esta metodología que les va a ayudar tanto, ¿no? Y que nos va a ayudar a todos a comunicar pues mejor a través de las pantallas. Eso es. Esta metodología que se llama screentelling, bueno, tiene nombre en inglés, pero al final no deja de ser una unión del telling, que al final es contar, de storytelling a la hora de transmitir ideas, y de screen, que es pantalla, que es lo que tenemos hoy en día delante, ¿no? Y, y la verdad es que en esta metodología yo he volcado todo lo que tengo, porque, bueno, no hemos incidido mucho al principio, pero toda la experiencia que yo tengo en comunicación política, en comunicación corporativa y en mi propia consultoría, ¿no? Como decía en el post cuando lo anuncié, he desaprendido todo lo que he visto que no funcionaba, he potenciado todo aquello que yo he visto que funcionaba y le he añadido el contexto actual en el que estamos, ¿no? Para intentar, como siempre digo yo, quitar paja. Porque no tenemos que, esto es muy importante, estamos con 1.000 inputs diarios de 1.000 formaciones y de 1.000 cosas que hacer, de todo lo que tenemos que aprender, sobre todo si tenemos un proyecto propio, y también nos agobiamos un poco, ¿no? Y esto está enfocado también a quitar paja, a centrarnos en lo importante y a hacerlo de una manera que podamos interiorizar estas fases del método para aprender a expresarnos mejor y a comunicarnos mejor de manera también natural, que no sea algo súper impostado, ¿no? Al final esto para mí es muy importante que una persona que aprenda a comunicarse en público y a través de la pantalla se sienta ella misma, no se sienta impostada, que sienta que lo haga de manera natural y que encaja con sus valores, su manera de expresarse, su imagen, su proyecto, ¿no? Y este método lo presentaré el día 27 en un workshop gratuito que voy a hacer, tenéis la info en la biografía de Samantha, en su perfil está el enlace. Y vamos a hablar de varias cosas, ¿vale? Habrá una primera parte en la que hablaremos un poco de entender el contexto actual. Vais a alucinar cuando os dé algunas cifras y os ponga en situación de algunas cosas de cómo estamos ahora
bueno, de la irrupción de las pantallas y lo que ha supuesto en este momento. Voy a poner ejemplos muy claros de qué va a pasar si no aprendemos a comunicarnos en el momento en el que estamos, ¿no? O sea, de entender el contexto. Y después nos centraremos un poco en hablar ya del método, de cuáles son las fases de este método, ¿no? Y estoy viendo por ahí las preguntitas, pero bueno, si Sí, queréis yo te luego... estoy escuchando, ¿vale? Tú Vale, no te despistes que yo les contesto. vale, venga, perfecto. Entonces, decía que luego vamos a hablar de las fases del método. Hablaremos un poco bueno, voy a desvelarlo todo aquí, ¿no? Pero bueno, hablaremos de Sí. mentalidad, que es muy importante, ¿no? Hablaremos de relaciones, de comunicación para las relaciones. Hablaremos de presentaciones, de cómo presentar y comunicar una idea, ¿no? En público y en pantalla. En fin, iremos armando el modelo de lo que tenemos que dominar en estos momentos para ser capaces de conectar con nuestra comunicación, de perder el miedo si lo tenemos, ese miedo escénico, y sobre todo de traspasar la pantalla y de impactar al otro lado. Al final, lo que nosotros todos tenemos que buscar es ese impacto, ese mover a la acción a la persona que tenemos al otro lado. ¿Vale? Efectivamente. Ya se lo he Y, dejado aquí. y vais a llevaros también claves súper específicas, porque, a ver, a mí, aunque sea un curso gratuito, me gusta dar mucho siempre. Y quien me conoce lo sabe. A veces incluso me dicen, te has pasado de contenido, pero bueno, yo soy así y ya no. Y me gusta ser así, ¿no? Y profundizaremos también en claves, en claves generales para hacer esa presentación transformadora aplicada a cualquier contexto, ¿no? De cositas que ya nada más termine el workshop, también podéis integrar un poco en vuestro día a día y en lo que tengáis por delante, ¿no? No voy a revelar aquí paso a paso el método porque entonces no tendrías ya gracia para el 27, pero bueno, lo importante es que os quedéis clara la idea, ¿no? Que está enfocado a perder el miedo ese que tenemos a exponernos y a comunicarnos en público, con el foco de cómo traspasamos la pantalla y siempre con un objetivo, que es potenciar nuestra visibilidad, que esto en el mundo es ahora mismo esencial, para quien esté en el mercado digital, destacar en el mercado digital, quien esté en otro contexto profesional, en el que esté, pero para hacernos más visibles y gracias a esto darle un impulso a nuestra carrera o a nuestro negocio. Yo me encuentro con personas que me dicen, Begoña, emprendedores que empiezan, ¿no? Y que esto se dan cuenta de, Dios mío, yo tengo que comunicar todos los días. O empiezo a hacerme cargo de esto o no sé qué va a ser de mí, porque al final voy a seguir siendo invisible si no trabajo esta parte, ¿no? Con lo cual, sirve mucho para emprendedores, personas que están iniciando su proyecto, ¿vale? Y que necesitan ganar visibilidad, hacer relaciones, colaboraciones estratégicas, empezar a vender lo que hacen y necesitan esa seguridad de sé contar quién soy, sé vender mis productos, sé comunicar esta parte, ¿no? Y puedo hacerlo, da igual que sea en un directo, en un webinar, en lo que sea. También va a ser importante o útil, digamos, para personas que quizá ya lleven cierto tiempo con su empresa, con su proyecto, que estén a punto de dar ese siguiente paso. ¿Y ese siguiente paso cuál es? Pues, por ejemplo, quiero empezar a salir en medios de comunicación, pues porque voy a sacar un libro, porque quiero empezar un poco a salir en medios, porque ya tengo cierto recorrido. Oye, te vas a enfrentar a un contexto en el que esto te hace falta. Quiero empezar a dar conferencias online o a participar en eventos porque ya tengo ese posicionamiento, pues esto te hará falta, ¿no? Manejar toda la comunicación en este aspecto. Y luego, como siempre digo, para profesionales, para project managers digitales, para maestros o profesores o personas que se dediquen a la formación, para personas que se dediquen a la consultoría digital o de cualquier tipo. Pues eso, como decíamos, ¿no? Veo que aquí se ha unido clases matemáticas. Pues para profes es esencial esto también, ¿no? De cómo traspasar la pantalla para conectar con tus alumnos. Para personas que estén buscando ascender en su trabajo y por lo que sea ven que no terminan de destacar en su equipo, porque no destacan en las reuniones, no se les escucha, las presentaciones de producto que hacen no terminan de brillar. En fin, para esas personas que se estén dando cuenta que no dominar sus habilidades de comunicación les está haciendo perder oportunidades, porque esto es esencial y pasa todos los días. ¿Y sabes lo que pasa? Que normalmente le echamos la culpa a otras cosas en vez de a esto. Pero esto nos hace perder oportunidades. Y fíjate, o sea, yo por ejemplo, que es una comunidad de emprendedoras y hay mucha gente que he traído aquí que tiene marcas personales con un talento que yo decía, pero es que vamos a sacarlo al exterior, lo tienes que comunicar al mundo. Y sé que está ese síndrome del impostor detrás
que a mí digo, pero si es que tienes que comunicarlo, porque si no la gente no va a conocer todo ese trabajo, toda esa trayectoria, toda esa Eso es. formación que tienes, ¿no? Y además, si te das cuenta, el contexto ha cambiado muchísimo. Antiguamente las web eran muy diferentes, eran muy básicas. Ahora todos quieren saber quién es la persona que está detrás, Totalmente. si es cercana, si empatiza, si no. Y creo que esa imagen de comunicar desde ese lado también más emocional ayuda muchísimo también a las marcas, ¿no? Así es, eso es. Ahora estamos en un momento en el que la comunicación se ha personalizado muchísimo y lo que te hace al final conectar con la otra persona, ya lo que decíamos, no es lo que sabes ni es lo que tiene tu producto, tu servicio, eres tú. Al final, una persona que confía en mí, su proceso para mejorar su manera de comunicarse, no es tanto seguramente o sea, a lo mejor llega a mí porque alguien le ha dicho, oye, pues esta chica, mira qué experiencia tiene, la formación que tiene, lo que hace, pero no se queda por eso. Si se quedan conmigo, se queda por mí, por lo que yo soy, y lo que yo soy en realidad es lo que expreso, ¿vale? Totalmente, Es lo que yo comunico. totalmente. Porque la gente no está en nuestra casa, no nos ve cuando nos ponemos el pijama y cenamos y leemos y estudiamos. Lo que ves, lo que nosotros elegimos mostrarles, ¿no? Entonces, es que es muy importante decidir qué queremos mostrar, ¿no? Hay una frase de Brené Brown que a mí me Ay, apasiona, que, bueno, Brené Brown me apasiona todo lo que dice, sí, eh, pero en fin, es como Maya Angelou, que da igual lo que lea, que sí, todo me llega. Pero hay una frase que dice, ¿cómo van a quererte si no pueden verte? y Y así es. esto es que es así. Y el vernos, ¿qué significa? Lo que nosotros decidimos mostrar, ¿no? O sea, lo que nosotros decidimos comunicar y el punto al que decidimos un poco exponernos, ¿no? Hay que también desmitificar un poco el tema de exponernos, tanto en redes como en cualquier contexto. Al final, si tú quieres crecer profesionalmente, necesitas que se te vea en cualquier contexto. Esto es así. Entonces, cuando empecemos a integrar que el que se nos vea es hasta donde nosotros queramos y nosotros controlamos la situación, ¿sabes? Ese es el punto, ¿no? Pero lo que tú decías, es muy importante darnos cuenta de que ahora el paradigma de la comunicación ha cambiado y ahora lo que la gente quiere vernos es a nosotros. No solo lo que hacemos, sino lo que somos. Lo que somos. Y lo que digo, en lo que somos en realidad, ¿qué es? Es lo que contamos, porque nadie nos ve en un agujerito cuando estamos en casa solos. Ojalá, bueno, pero no, es lo que ven, lo que nosotros elegimos mostrar y comunicar al mundo hasta el punto en el que sea, ¿no? Entonces, hay un punto muy importante que yo trataré mucho en Screentelling, que se comentará en el workshop y luego profundizaré con las personas que se queden en el programa, y es cómo conectar también tus pasiones y lo que tú eres con tu manera de comunicarte. Porque ahí está el éxito, eso es lo Total. que te diferencia, ¿no? No es solo la forma, aprender habilidades, recursos, estructuras, herramientas, que también lo haremos, pero cómo conecto eso luego con lo que yo soy, con lo que a mí me gusta, con lo que yo vibro. Porque es que ahí es donde se produce la magia, ¿no? Además, es esa coherencia, ¿no? Y esa autenticidad, ¿no? Fíjate, ahí me viene a la mente ese libro, ¿no? El elemento en el que tú vibras, Sí, ¿no? Con eso que te apasiona, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Y luego el salir, ¿no? La magia se produce al otro lado. Si tú no sales del otro lado, si yo nunca hubiera salido, yo que, por ejemplo, a mí me fascinaba desde pequeñita la gente que comunicaba bien y yo tenía mucho miedo porque tenemos miedo a los juicios, a no hacerlo bien, a no estar suficientemente preparados. Y si no sales, al final pues no aprendes. Al final todo esto es un camino de aprendizaje que te lleva a pensar que dices, pues mira, he salido y fíjate qué cosas tan mágicas se producen, ¿no? Y si no lo haces, pues te quedas ahí, no suceden cosas. Si no cambias al final la visión, el recorrido, al final las cosas no pasan. totalmente. Es lo que decía la frase, ¿no? Es que cómo van a quererte si no pueden verte, es que esa es la clave de todo. Entonces, es muy importante generar conciencia en este aspecto, que todo pasa por conectar, por traspasar y por salir y por perder el miedo a esto que a todos cuando empezamos nos ocurre, ¿no? El miedo al juicio, no lo voy a hacer bien, no lo voy a decir bien, se me va a notar que estoy nervioso, pues todo lo que nos ocurre al principio, pero como tú bien dices, que tú lo has vivido en tu propia persona, la de cosas maravillosas que están al otro lado de la pantalla y al otro lado de empezar a contar lo que somos y lo que hacemos. Es que hay un mundo maravilloso y al final quedarte, como digo yo, en la Batcueva, metido,
sinceramente, no te lo mereces tú que me estás escuchando, pero tampoco se lo merece la gente, que se está perdiendo lo que tú tengas que aportar, que seguro que es muchísimo, ¿no? Y además, esto es muy importante, hay sitio para todos. Lo Ahí es. bueno y lo malo de un mercado tan grande como tenemos ahora, pero para mí es más positivo, hay sitio para todos. Si no, no habría 3 millones de marcas de zapatos, ni de marcas de chaquetas, ni 3 millones de colegios, ni de consultoras, ni de empresas gigantes, ni de bancos. Hay sitio para todos. Me El gusta punto. mucho eso que dices, porque fíjate, yo siempre he pensado que al final creo que estamos en un momento, bueno, en un momento, y además siempre lo he pensado desde hace muchos años, que debemos cooperar los unos con los otros. Da igual que tú te dediques, si tú te dedicas a marca personal, imagínate, y yo también me dedico, pues es que entre las dos podemos aportar ideas diferentes desde nuestra experiencia, desde nuestras raíces, desde nuestra formación, y eso es tan bonito porque al final construimos algo orientado al mismo fin, ayudar a otros en su marca personal o en su comunicación o en su Exacto. equilibrio o lo que sea en este caso. Exacto. Las conexiones, que tú eres una experta en eso y con este espacio tan maravilloso de tejiendo redes, que además es una manera de expresarlo a nivel comunicación preciosa, las relaciones son un disparador de visibilidad y un disparador del talento al final, ¿no? Pero claro, al final una relación no deja de ser también, se produce gracias a un proceso de comunicación. O sea, establecer relaciones es comunicarnos unos con otros. La pregunta es, ¿tenemos las claves o las herramientas para, por ejemplo, en un contexto de networking, conectar con esas personas, que se acuerden de nosotros, generar esa magia que se produce cuando una persona que necesita una cosa conecta con otra que se la puede aportar, o simplemente que conectan porque se caen bien y sale, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entender que para nosotros hacer relaciones estratégicas para nuestro proyecto, para nuestra vida o para cualquier contexto, pasa por saber relacionarnos. Y saber relacionarnos es saber comunicarnos. De hecho, por eso hay un apartado al final de Screentelling que se ocupa de esto, al final de las habilidades de comunicación para relacionarte, para hacer networking, para generar esas conexiones, porque aquí hay trucos muy importantes que son fáciles y que puedes trabajar en tu día a día, pero que los tienes que tener presentes. Y al final yo lo digo, las relaciones son el valor intangible más importante de tu proyecto. Totalmente. Es así. Es verdad que no es no como pues este es el ordenador que utilizo, estas son las plantillas, no. Son personas, ¿no? Pero al final es como un poco abstracto este intangible de los contactos y las conexiones, pero es así, es el valor intangible más importante de tu proyecto. Y ojo, de tu proyecto personal y si eres emprendedor, pero si trabajas por cuenta ajena, también son el valor También. intangible más importante de tu carrera. Que a lo mejor tengas un contacto que te pueda poner en contacto con otra persona para tal proyecto. ¿Cómo cultivamos esas relaciones? ¿Cómo nos comunicamos con estas personas? Entonces, por eso digo que al final para mí Screentelling tiene un poquito de cada, de lo que es importante para tú hoy estar en el mundo y decir, domino mi comunicación en todos los ámbitos, domino mi comunicación, ¿no? Hay una cosa que hablaremos en el workshop y es, por ejemplo, la mayoría de las personas con las que yo me encuentro no tienen optimizado su manera de presentarse, su manera de su mensaje de presentación y lo utilizan todos los días y no lo tienen. No lo tienen optimizado, no lo tienen presente, no se lo saben, no saben hacerlo, ¿no? Además, otra cosa importante, no saben contar su historia. Y tu historia es tu poder. Con tu Totalmente. historia conectas con la historia de otros. Si tú Así. tu historia no eres capaz de expresarla, ¿cómo vas a generar historias para vender lo que haces a otras personas? Es imposible. Eso también se puede trabajar. El tener una presentación base de lo que tú haces, de tu mantra o digamos, de tu propuesta de valor como proyecto, como persona, con lo que tengas, que luego puedas adaptar al contexto que sea si te piden hacer una cosa u otra, esa presentación hay que tenerla. Esa presentación base hay que tenerla. Y hay que tenerla antes de que alguien te la pida, porque es un trabajo muy importante que has de hacer, ¿no? El saber qué preguntas tienes que hacer en un evento de networking para hacer ciertas conexiones, también tienes que saberlas. Entonces, todo esto es un poco de lo que hablaremos en el workshop para generar esa conciencia de no hay que esperar a que llegue alguien y te pida hacer esto, porque te digo una cosa, si tú no estás preparado, esa persona no va a venir a pedirte nada. Nadie va a venir a pedirte que vayas a su evento a dar una charla si no te ve preparado para eso. O sea, ¿qué le Sí, estás transmitiendo durante todo ese tiempo para que te vea preparado para eso? Esto también sí, es sí. importante.
Fíjate, la seguridad y la confianza que transmites, ¿no? A la hora del elevator pitch, ¿no? Que ahora si quieres, pues para quien no sepa lo que es ese Sí, elevator pitch, ¿no? Tú que eres experta en ello, ¿no? Pues cómo comunicarlo, ¿no? Y ahí, fíjate, decías una cosa antes importante que me ha vuelto ahora, que es que se me había ido. Pues, por ejemplo, cuando tú estás comunicando y tienes una persona al otro lado y le quieres vender algo y comunicas, pues con ese miedo, al final comunicas desde la escasez y no desde la abundancia, con lo cual al final esa venta no llega, o porque tú estás nervioso porque solo es tu foco eso. A lo mejor tu foco es, yo siempre digo que el foco cuando llegas a alguien también es compartir y desde ahí ya se eso produce es. todo, es el servir, ¿no? No es con el foco directamente te voy a vender, porque ahora no te quiero convencer, quiero compartir contigo los beneficios que te puedo aportar. Y a lo mejor hoy no me vas a comprar, pero seguro que mañana te vas a acordar de que, oye, pues Begoña, cómo me gustó todo lo que me contó, el valor que me aportó, pues mira, en este momento la necesito, pues la voy a llamar. Y yo creo que esa es también una clave. Eso es, me encanta que digas esto porque de aquí sacamos dos cosas muy importantes. La primera, hay que sembrar. En cualquier carrera profesional o negocio hay que sembrar inspiración más que otra cosa. Hay que sembrar conocimiento y hay que sembrar lo que tú eres y eso al final acaba dando sus frutos aunque no los dé de manera inmediata. Con lo cual, me encanta, ¿no? Que digas esto. Y luego otra cosa importante también es, como tú bien has dicho, centrarte en dar. Totalmente. El éxito al final de un buen comunicador cuando sale a comunicar es que independientemente de que el contexto sea para vender, que sea para presentar tu libro, que sea para, da igual, para lo que sea, tú sales con el objetivo de compartir lo que sabes. Y ya está, envolcarte en compartir. Y a partir de ahí sucede la magia. Independientemente de que después tú en tu cabeza tengas un objetivo, por supuesto, de para qué estás comunicando, ¿no? Porque esto lo hablaremos, es muy importante saber para qué estoy haciendo las cosas. Pero que cuando salgas ahí delante, tu foco sea como el que estoy haciendo yo hoy, ¿no? Que es compartir. Compartir, dar lo que sé sin pedir nada a cambio. Y para hacer esto, tenemos que, al final, dominar la manera de hacerlo, ¿no? Porque, o sea, yo siempre pongo el ejemplo. ¿Tú te acuerdas del profesor que en la universidad venía y te leía la chapa de las diapositivas? Yo no. Me acuerdo que de aquel profesor que venía, cerraba el libro, soltaba los papeles, se ponía delante de la mesa y me decía, hoy vengo a contarte una historia para que aprendas esto. Y ese es el profe del que yo me acuerdo y esa es la enseñanza, o sea, lo que yo, en fin, con la persona con la que conecté y obviamente al final sacábamos las mejores notas porque nuestra implicación y nuestra conexión era la más, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Trabajarnos nuestras propias habilidades, no solamente a nivel forma, digamos, herramientas, recursos, gestualidad, comunicación no verbal, guiones para aprender a transmitir ciertas cosas, que eso por supuesto lo veremos, sino conectar esto con nuestra diferenciación, ¿no? Totalmente. Fíjate, bueno, es que por aquí yo les voy apuntando, no, le he puesto, es Begoña, begonbaeza.com es su página web, Esta es lo mi tenéis web. todo en el Sí. enlace, ¿vale? Que se lo he ido poniendo que van preguntando. Y fíjate qué importante es esto, porque cuando tú vas a un encuentro de networking Ajá. y no quieres salir de tu zona de confort, Uf, al final te no sé, pierdes tanto, al total. final, porque piensas, fíjate, yo siempre, a mí esto me ayudó mucho, ¿no? Porque estás pensando en tu inseguridad, en tu miedo, entonces estás pensando en ti, en tu ego, pero cuando empiezas a pensar en contribuir a otros, en entregar valor a otros, es como que ya eso se olvida, porque a lo mejor a uno ya le has entregado valor y eso es suficiente. Con una persona a la que de alguna manera le llegues, es que eso, vamos, es un regalo. Totalmente. Totalmente. Yo de verdad sufro mucho en los eventos de networking cuando de repente va a tocar presentarse y veo a las personas, cuando antes se podían hacer en físico, apartarse para que les toque las últimas porque les va a tocar las primeras, o ponerse nerviosas, o no sacarle partido a ese minuto que tienen para expresarse, que conectando con lo que tú decías al final, el elevator pitch no deja de ser lo que resumas en un minuto o menos quién eres, qué haces, para quién lo haces y por qué haces lo que haces. Y ya está. De tal manera que una persona sepa asociarte en ese momento tu nombre y tu cara, lo que tú eres, y se acuerde de ti cuando te vayas de allí, o te quiera pedir un contacto o quiera hablar contigo, ¿no? O sea, al final es eso. Y bueno, los americanos le pusieron este supernombre de elevator pitch de ascensor porque se entendía que era como en lo que dura el trayecto del Un ascensor, ascensor.
me tienes que convencer, ¿no? Entonces, los americanos, que siempre nos llevan a veces la delantera en estas Sí. cosas, pues le pusieron este nombre tan guay. Y esto, de verdad, a mí me han surgido cantidad de proyectos interesantísimos, de eventos a los que he ido. Bueno, de hecho, tú y yo nos conocimos físicamente en un evento de estas características, en los que además yo tuve que presentarme, salí ahí a contar quién era, qué hacía y todo. Y la magia que a mí me generó eso, con tantos otros en los que he ido, es que es indescriptible, pero no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Oportunidades de crecimiento, conexión con clientes, con proyectos de todo tipo. Y eso es porque decidiste dar el paso adelante, contar quién eras y lo que hacías. Y no infartaste en el momento de tener que hacerlo, Sí. que al final, bueno, es que hay millones y millones de personas a las que les pasa esto todos los días. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces dejan para otro momento el voy a ocuparme de esto que ya no me puede pasar más, pues porque, claro, dar el paso también es salir de tu zona de confort. O sea, no es lo mismo que sentarte a estudiar, pues lo que decíamos, copy o otro tema o marketing, que te pones el ordenador delante y te pones a aprender y a entender lo que te están pidiendo hacer y tal y cual, ¿no? Es va contigo, ¿no? Es, ostras, es que hacer un curso de habilidades de comunicación soy yo y yo hacia adelante, ¿no? Entonces ahí se Sí. genera un poco, Dios, me es salir mucho de la zona de confort, ¿no? Pero yo lo que siempre digo es, no esperes a que hayas perdido una super oportunidad por esto. Porque a mí la mayoría de la gente que me llega es gente que me dice, Begoña, es que estuve el otro día en un evento de networking y bueno, mejor no te digo lo mal que lo pasé, me sudaban las manos, no pude decir lo que quería, o me invitaron a un evento a dar una charla y me quedé en blanco, o simplemente tengo reuniones uno a uno con un cliente para venderle algo y no he cerrado ninguna venta, o en mi empresa me estoy jugando el ascenso y tengo que hacer esta presentación de producto y es que de verdad no me salen como yo quiero. Me llegan cuando han tocado fondo y es, vamos a ver, ponle remedio antes, no empieces a perder oportunidades ya de antemano. Si sabes que esas oportunidades las puedes tener por delante, Sí. vamos a ponerle, ¿no? O sea, esto es lo mismo que la prevención para las enfermedades. No esperes a enfermarte, ten una dieta sana, haz ejercicio, cultiva tu interior, trabaja tu autoconocimiento, lo que, en fin, no esperes a tocar fondo, que es lo que nos pasa a los seres humanos muchas veces, ¿no? Esperamos a tocar fondo en cualquier aspecto para decir, ahora le pongo solución. Y fíjate, además, te tienes que estar formando continuamente. O sea, a ti que te pasa como a mí, que somos pues apasionadas al final de la formación, el emprendimiento, el desarrollo personal, es que esto no acaba nunca, porque al final te tienes que estar formando y luego aprender nuevas técnicas y eso es fascinante, ¿no? Ir creciendo poquito a poco. Y ahora, en este momento también de cambio, ahora mismo no es como antes, o sea, ahora mismo eres tú, no sé si estás ahí, Bego, me parece que se ha parado. Begoña, no sé si a mí me escucháis o ha sido Begoña que se me ha quedado bloqueada. ¿Me escucháis a mí? Estáis, no sé si escucháis que se me ha salido Begoña. Bueno, sí va a quedar grabado, ¿vale? Ahora os lo pondré y seguramente se va a unir, que yo creo que se ha quedado ahí. Muchas gracias por todos los comentarios, ¿vale? Que estáis haciendo, que los voy leyendo. Estamos de Ay, vuelta, Bego, estamos de vuelta. no, No sé qué que ha pasado, decía, no sé qué ha ya, pasado. yo seguía hablando y digo, pero si yo creo que se ha quedado ahí. He vuelto, Pues he que vuelto. contaba que es verdad que es un momento, por ejemplo, laboral, de búsqueda de empleo, que es, Sí. ya no es como antes. Antes las empresas te llamaban, ahora eres tú el que tienes que ser pues más creativo con un currículum, a lo mejor que hagas una presentación en un vídeo, o hacerte un mapa mental, el currículum con un mapa mental, o innovar de alguna manera y dirigirte allí y decir, soy yo, soy Samantha Catalá y te vengo pues a ofrecer pues todo lo que hago, la conexión de personas, las mentorías a emprendedores o marketing de afiliados o cualquier tipo, pero si no te presentas no te van a conocer, no va a llamar nadie a tu puerta a ofrecerte un trabajo. Eso es así, o sea, ahora mismo el mundo es para quien abre la puerta todas las mañanas, da un paso adelante y dice, ¡eh! Aquí estoy yo. Esto es así. O sea, nadie, no vienen a abrirnos la puerta y a buscarte y a decirte, te busco. Eso yo no sé si ha ocurrido en algún momento de la historia, pero desde luego en este momento no ocurre así. Esto no ocurre así. Las oportunidades las tenemos que buscar nosotros. La manera de destacar una entrevista de trabajo es nuestra responsabilidad. La manera de mandar una carta a una persona que creas que te puede contratar o que puede colaborar contigo de alguna manera, el que le cuentas en ese vídeo o en esa carta que le envíes es tuya. La manera de presentar tus webinars, si eres emprendedor, es que es tu responsabilidad conectar con las personas, ¿no? En cualquier contexto. Y por eso es muy importante, primero,
entender que esto es una necesidad real, el mejorar nuestras habilidades de comunicación en público y a través de la pantalla. Y segundo, que no es tan complicado hacerlo. Esto no lo hemos hablado y quiero detenerme un segundín eh, a quitar el mito de que buen orador se nace. Vamos a calmarnos porque no es así en absoluto. O sea, yo de verdad he crecido con, bueno, Begoña, es que como a ti se te da bien esto, pues vengo a decir que si a mí se me da bien esto es porque desde pequeña me he involucrado en todo esto. Porque yo tuve la suerte, es verdad, que en mi colegio había debate y había clases de oratoria y había modelos de Naciones Unidas y me apuntaba a todo y pude apuntarme a teatro y después en la universidad seguí y me he dedicado profesionalmente a esto y he estudiado trabajé en Estados Unidos, que me ayudó muchísimo. Pero esto no es porque yo un día me levantara y dijera, oh, qué bien sé expresarme. No, ¿no? Obviamente es verdad que hay personas que tienen más facilidad para ciertas habilidades que otras. Yo, por ejemplo, soy bastante, en fin, me cuesta mucho los números. Entonces, no tengo esa facilidad a priori ni la tenía de pequeña para el cálculo. Sí que la tenía para las cosas de lengua, es cierto. Pero que tú tengas facilidad para unas cosas u otras no quiere decir que, en fin, que ya está todo hecho y tampoco quiere decir que no puedas mejorar en este aspecto. Entonces, de verdad, un orador, en realidad, un buen comunicador se hace. La mayoría de los oradores que vosotros tenéis en mente de gente maravillosos comunicadores, Obama, Oprah Winfrey, en fin, gente así que se nos venga de políticos o de presentadores de televisión, no nacieron sabiendo hacerlo así. O de personas que, pues, que comuniquen en vídeos todos los días, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, si tú buscas atrás y ves sus inicios, no son lo que eran ahora y han tenido mucho trabajo detrás. Y por eso te digo que no es tan complicado, o sea, tampoco tenemos que ser Barack Obama nosotros aquí todos los días, ¿no? Ya nos gustaría, pero ni Oprah Winfrey todos los días, no. Tenemos que ser nosotros comunicando mejor lo que hacemos y para eso hay recursos y herramientas y no hay que ser de ninguna manera para comunicar bien, que es que eso de verdad es muy importante. O sea, ya, aunque esto duela, que lo diga, es que a mí no se me da bien, es que como esto no es lo mío, es que como no me lo enseñaron en el cole, es que ¿para qué voy a hacer encima algo que no me gusta mucho, que me voy No a disgusto? excusas al final. Claro, o sea, oye, que si tú quieres vivir instalado en la excusa, está bien, pero la siguiente meta que te pongas es muy difícil que la vayas a conseguir. O sea, si tú quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Esto suena a frase Mr. Wonderful, pero es la realidad. Sí. Y Es si la quieres realidad. ponerte a comunicar bien, por ejemplo, Sergio Fernández, que tú sabes que yo estoy haciendo el Uh -huh. máster y que le sigo mucho, sí a la cabeza con todo. ¿Que quieres aprender de comunicación? Haz formaciones de comunicación, prepárate, lee libros, pues Cialdini, pues todas esas principios de la persuasión, pues todas esas cosas las tienes también que conocer. Porque al final, mira, decías una cosa importante que esta mañana lo hablaba yo con mis niños yendo al colegio. Cuando se te dan mal las mates, te mandan a recuperar, a clases de recuperación, pero cuando se te dan bien, jolín, vamos a potenciarlo, ¿no? Lo que dices tú te potenciaste pues porque al final tomaste la iniciativa de ir a teatro, apuntarte a todo, porque tu carácter es de seguir aprendiendo y de seguir creciendo. Pero claro, si lo que hacemos es eso que es tan bueno, ese talento que tienes, no sigues trabajando en él para poder desarrollarlo aún más, Claro. lo mismo se queda dormido si tú no sigues y continúas con él. Es que es así, es decir, incluso el talento cualquiera que no tenga que ver con la comunicación, si tú le añades el maquillaje de comunicarlo mejor, encima tu talento brilla más, eso también, ¿no? Yo de verdad estoy rodeada de personas que dicen, jolín, es que yo quiero escribir un libro y quiero posicionarme de tal manera, o yo quiero conseguir este puesto de directivo para España, o quiero no sé qué, no sé cuántos, y la pregunta es, ¿vale? ¿Y qué estás haciendo tú para llegar ahí? Porque claro, soñar, pues yo también tengo muchos sueños y yo soy la primera que tengo muchos sueños y luego me planteo y digo, ¿pero qué estoy haciendo para este sueño en concreto? Hoy, ¿estoy haciendo algo? Ups, no. Entonces, la responsabilidad es mía, es así, ¿no? Entonces, es muy importante entender qué queremos. O sea, qué queremos para nuestra vida, qué queremos para nuestra profesión, qué queremos para nuestro proyecto, nuestro negocio. Y después, ¿qué nos está separando para llegar ahí? Probablemente el no comunicar mejor lo que hacemos sea un aspecto esencial. Es decir, me atrevería a decir que en casi todas las personas que nos escuchen hoy es una necesidad. El problema es que como no, a veces no, pues no vemos en ella números o algo más tangible, ¿no? Nos cuesta un poco asumirla o entenderla, ¿no? Por eso yo he creado el método de Screentelling enfocado a ayudarte a comunicar mejor en público y a través de la pantalla tu talento
y tus ideas y con ello potenciarte para que pues, consigas ese impulso profesional que estás ansiando y ese despegue y esa visibilidad que también te mereces, ¿no? Pero, como decíamos antes al principio de este directo, es un método aterrizado en la tierra. Aquí no hay ni humos, ni trampa, ni cartón. Es un método aterrizado en la tierra basado en mi experiencia profesional también y eso yo siempre lo traigo un poco, al final lo bueno es que yo he estado en contextos también tan distintos y tan complejos que eso me ha dado también muchas, a nivel estratégico, quizá también una manera de entender la comunicación y de trasladar lo que yo he vivido en el mundo corporativo y político a grandes escalas a, oye, ¿qué podemos sacar de aquí que nos sirva a nosotros con nuestros proyectos o nuestras carreras? ¿No? Esto... Claro, porque Begoña, bueno, antes lo hemos dicho, ¿no? Pero los que os habéis ido incorporando ya ha trabajado en el sector político durante muchos años, entonces acompañando, ¿no? Entonces ahí, pues todos esos discursos, ella lo sabe, no ha estado ahí dentro, ¿no? Cómo hay que prepararlo, cómo es tan importante, ¿no? Esa metodología que se utiliza en cada discurso, ¿no? Y habrá visto, pues estando ahí de cerca, lo que es válido, lo que no, lo que funciona, y creo que pues esa metodología que ahora nos va a enseñar, creo que nos va a ayudar mucho desde su experiencia de tantos años ahí. Sí, la verdad es que al final un aspecto un poco diferenciador mío como profesional también es un poco pues los inputs con los que yo me he desarrollado profesionalmente, que son pues raritos cuanto menos en este mundo en el que estamos, porque todavía no he conocido a otro emprendedor, por lo menos, o a otra persona con su proyecto propio que venga de política. Ojalá me encuentre por ahí, por el camino con alguno. Pero efectivamente, al final yo en política descubrí el poder de la comunicación, es decir, que los partidos políticos, el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados tenga unos departamentos de comunicación enormes, no es casualidad. Es porque de un mal discurso puede depender el resultado de unas elecciones. De un mal tuit puede depender la carrera de una persona, que se acabe o que despegue. Esa es la realidad. De una mala campaña de comunicación en cualquier aspecto puede ser determinante, pero determinante a nivel que por una campaña de comunicación determinada que hizo el gobierno británico, Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Esto es así, fue por una campaña de comunicación, por cómo se gestionó esa campaña de comunicación, ¿no? Al final, bueno, es que en política tenemos mil ejemplos, ¿no? Pues, la manera, por ejemplo, de entender el conflicto catalán no deja de ser la manera en la que pues, se ha contado el conflicto catalán y la campaña de comunicación que se ha hecho en torno a ello, ¿no? Y habría mil ejemplos de esto. Entonces, al final te genera conciencia de la comunicación depende todo. Lo que pasa que es que no le damos su importancia, ¿no? en el día a día. Y esto lo he ido un poco pues, adaptando al método y a la formación y al día a día, ¿no? Y también iba a decir una cosa que... sí, quería decir también que... es que no quiero expresarlo que se entienda bien, ¿no? Sí. Pero bueno, que la gente también, que las personas que nos están escuchando en estos momentos, que también lo que decíamos antes, hay como mucho volumen de a qué presto mi atención, vaya, mucho ruido, ¿no? Que prioricen muy bien también pues qué habilidades tenemos que mejorar en este momento en el que estamos, porque al final vivimos todavía en una crisis que económicamente todavía nos falta por ver, porque aún está por llegar las consecuencias. Estamos en un momento de mucha inestabilidad social, política, económica, en todos los aspectos, que esto afecta a todo el mundo. Y ahora es momento de analizar qué habilidades tengo yo que reforzar en este momento para adaptarme a lo que viene. Y para adaptarme ni siquiera a lo que viene, perdón, a lo que ya tenemos. O sea, entonces, si me estás escuchando ahora mismo es qué habilidades tengo que mejorar en este momento para adaptarme. Comunicar online o a través de la pantalla es una de ellas al 100%, porque es nuestro día a día. Vamos a sacarle más partido, ¿no? Destacar, tener esas habilidades de liderazgo para intentar destacar en la vorágine del mercado, del mar este en el que nos movemos, pues el liderazgo es una, la comunicación es otra, la persuasión es otra. Son habilidades que son, digamos, lo único seguro a lo que nos podemos agarrar ahora mismo cuando no hay nada seguro. O sea, porque no hay nada seguro ahora mismo. Entonces, lo único seguro eres tú. Ni siquiera son tus productos o tus servicios. Eres tú como profesional. Entonces, elige en qué tienes que formarte y ponte el foco en ello, en lo que sea.
Si es primero en comunicación, que sea en comunicación. Si crees que tú tienes que priorizar primero otra cosa, la que tú sientas dentro que has de priorizar, pero ocúpate de ello, no esperes, porque es que si no va a pasar como ocurrió en la crisis anterior del 2000, entre el 7 y el 11, que pilló a todo el mundo desorientado. Entonces, eso sí que lo controlamos. No controlamos hacia dónde va la pandemia, ni el mundo, ni nada, nada. Nos controlamos nosotros, nuestras habilidades, lo que nosotros sabemos y lo que podemos mostrar. Y de verdad, en las crisis, siempre las personas que salen a flote o los proyectos que salen a flote son los que al final se quedan y crecen, porque son los que han sabido remar en favor en un momento de complejidad, ¿no? Y ese compromiso, ¿no? Yo creo que también es importante ese compromiso contigo, porque aunque tú tengas un negocio ahora, como tú dices, no hay nada seguro, estamos en un entorno VUCA, ¿no? Que al final todo es incertidumbre, ¿no? Y pues al final yo creo que comunicar te vas a tener que comunicar siempre para buscar un nuevo trabajo, para liderar un equipo, para ofrecer un servicio, para llegar a otros, ¿no? Con lo que tú haces. Entonces creo que es súper importante. Y bueno, yo estaré en esa formación también, lo cual me hace muchísima ilusión y seguro de ahí va a salir algo que todos lo decís, gracias a Begoña que va a acompañarme en este camino de impulso también. Totalmente. Y me gustaría que como tienes pues muchas cosas que tú haces para que los que se encuentren después, ¿dónde te pueden encontrar y qué Vale, servicios así les perfecto. puedes ofrecer también para que te Genial. conozcan? Claro que sí. Bueno, lo primero, el workshop, para apuntaros al workshop, que es el 27 y que es gratuito, es a las 7 hora española y en el perfil de Samantha tenéis el enlace, ¿vale? Después, como ha puesto Samantha por aquí, yo soy Bego M. Baeza, esa es mi página web y mi perfil en redes sociales y ahí podéis encontrar los servicios también que doy uno a uno de, pues, habilidades de comunicación en público, por supuesto, también de comunicación de marca personal, que también he desarrollado una metodología para ayudar a las personas que están o bien en construcción de su marca o bien queriendo potenciarla, de qué manera, transformando un poco su comunicación y las estrategias que están aplicando de todo tipo, puedan impulsarla, ¿no? Y también hago formación para empresas en este aspecto, que también lo podéis ver en la web por si hay aquí alguien que le interese esto para su empresa, tanto pues pequeñas como medianas y como grandes empresas. Y, y nada, yo estoy feliz de que gracias a ti pueda conectar con otras personas y ayudarlas y vernos las caras el día 27 en este workshop, que a ver si logro en una hora y media contar todo lo que quiero contar, aportar valor de verdad, de poder llevarte tangiblemente ideas y simplemente lo que decíamos. Si tú ahora mismo no dominas tu manera de presentarte, no tienes trabajada tu propia historia, da igual a lo que te dediques, no la tienes trabajada. Si no tienes esa presentación base que cuenta lo que eres y lo que haces a nivel de servicio de proyecto, no la tienes preparada. Si te das cuenta que no le sacas partido a tus eventos de networking y que te acabas escondido al final de la fila, si encima te da miedo exponerte en redes o ves que no le sacas todo el partido a lo que haces a diario en redes, si por tu tipo de proyecto o del trabajo que tienes, te tienes que exponer en un webinar, en una reunión uno a uno, en una presentación, o si quieres dar un salto eh, profesional de alguna manera, yo creo que este workshop es para ti, te va a resultar útil y al final, como digo yo con estas formaciones, no pierdes nada. Quiero decir, asoma la cabeza, si crees que va contigo, te quedas y dedicas ese ratito, ¿no? Al final, lo bueno de esto es eso, ¿no? Que te comprometes, pero con la libertad de saber que al final, oye, es gratuito, vas a llegar, si conecta contigo, pues te quedas y si no, no pasa nada. Todo está bien. Y fíjate, o sea, yo a todos los que les animo a que vayan a ese workshop, porque fíjate si nos has aportado valor hoy en una hora y pico que ya llevábamos aquí, que se Madre nos ha mía, pasado una hora volando. ya. Imagínate todo lo que vas a entregar, porque yo encima te conozco, sé cómo te gusta prepararte las cosas, con lo cual, pues bueno, apuntaros todos, vamos a estar ahí contigo para aprender de ti, que la verdad que es siempre una maravilla tenerte. Y nada, muchísimas gracias, Bego, a Pues ti aquí. y a toda la gente que ha estado por aquí, los que lo verán después, y mucha suerte en este recorrido con esta nueva metodología. Muchas gracias. Espero que Sprinting tenga un camino largo, que iremos además siempre mejorando, puliendo y añadiendo y adaptándonos a las circunstancias. Y muchas gracias por este espacio que me has dado hoy para tejer redes contigo, para hablar de todo lo que hemos hablado, de relaciones, de networking, de crecimiento profesional y personal, de las habilidades que tenemos que desarrollar.
Ha sido de verdad un placer. Ya haremos un intercambio y vendrás de vuelta también a mi perfil para profundizar un poco la importancia que tiene hacer esas conexiones, que es lo que tú haces, y unir talento, porque fijaros, los grandes proyectos de la historia, en el fondo, todos han surgido de unir talentos, todos. Todos. Todos han sido Fíjate, uniendo talentos. fíjate que yo tenía una sorpresa hoy preparada, pero no ha podido ser porque Mónica Galán no está aquí, porque yo la invité a que se uniera a este directo para que estuviera hoy aquí. Qué Lo que guay. pasa es que no ha podido estar porque está fuera, así que seguramente en algún otro momento pues podremos hacer alguno y estar aquí, que yo sé que ella Oye, pues puede por ser aquí la también es bomba un eso, ¿eh? referente y yo Sí, quería sí. que os unierais, ¿no? Dos expertas y que creo que iba a ser Pues muy, sí, muy chulo, ¿no? Esas pues distintos sí, puntos de vista y esa desde capacidad luego. que tenéis ambas, ¿no? Jolín, Así pues que si Mónica ve esto en otro momento, aunque todavía no nos conocemos personalmente, bueno, estamos en entornos muy, muy parecidos. sí. Yo, por supuesto, he leído su libro, me he empapado y he aprendido muchísimo de él. Yo creo que además Mira, aquí os lo tengo. de las primeras ediciones que salió, además, creo vamos, cuando yo creo que, pues no sé, pero te hablo de a lo mejor hace 2 años o Sí, más, que leí, que es maravillosa y que también aprendo muchísimo de ella y que a mí lo que más me gusta del mundo es compartir con otras personas que se dedican a la comunicación, porque es que es una manera de enriquecernos, de entender lo que tú dices, otros puntos de vista, de complementar metodologías, de complementar la manera de entender y de seguir ayudando a que la gente pues comunique mejor lo que hace, que al final es de lo que se trata. Así que nada, mil gracias, Sam, nada, por este pues ratito. Y a los que nos habéis visto y habéis comentado por aquí, muchas gracias por dedicar este tiempo, que espero que os haya resultado útil, que vengáis al workshop y si no, por lo menos que ya estemos en contacto. claro que sí. Pues un besito, Bego, buen fin de semana y buen fin de Igualmente. semana a todos. Adiós. Pues,